Hola, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos funciones radicales. Una función radical o irracional, como también se puede llamar, tendrá la siguiente forma. Es decir, nos podemos dar cuenta que lo que identifica a una función radical es la raíz, que puede ser una raíz de índice par o una raíz de índice impar. Recuerden que cuando hablamos del índice de una raíz es este numerito de aquí que nos indica si hablamos de una raíz cuadrada, de una raíz cúbica, etc. Como todas las funciones, cuando hablamos de una función radical, pues también podemos hablar de dominio, rango y gráfica, y eso es lo que vamos a hacer o vamos a tratar de explicar en este vídeo. Para el cálculo del dominio de una función radical cualquiera, pues debemos tener en cuenta si la función tiene índice par o si la función tiene índice impar. ¿Por qué razón? Bueno, cuando la función radical es de índice par, es decir, si este numerito de aquí es un número par como 2, 4, 6, debe ocurrir siempre que la función que esté dentro de la raíz cuadrada, porque cabe resaltar que lo que esté aquí dentro de esa raíz siempre debe ser una función. Entonces, lo que esa función representa siempre tiene que ser un número mayor o igual a 0. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las raíces de índice par solamente admiten valores positivos o 0. Las raíces de índice par no admiten un valor negativo. Si usted en la calculadora, si quiere comprobar, coloca por ejemplo raíz cuadrada de menos 3, se va a dar cuenta que le va a aparecer match error, porque eso ya no sería un número real, sino es que nos llevaría a otro conjunto numérico conocido como los números imaginarios. Pero bueno, cabe resaltar y tener en cuenta eso. Entonces, siempre que se quiera hallar el dominio, ojo con esto, siempre que se quiera hallar el dominio de una función radical de índice par, tenemos que tener en cuenta que lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. En cambio, cuando la función radical es de índice impar, pues simplemente tenemos que calcular el dominio de la función que está dentro de la raíz de la forma tal y como lo sabemos. Un ejemplo, suponiendo que dentro de esta raíz, como en este caso, tenemos una función racional, para calcular el dominio de toda la función, que es una función radical porque hay una raíz, pues solamente vamos a calcular el dominio de la función racional que está dentro. ¿Ya? Entonces, siempre que el índice de una función radical sea impar, se calcula el dominio de la función que tenemos dentro de la manera normal, como sabemos, como nos han enseñado. En cuanto al rango, pues recuerden que también tenemos que tener en cuenta si el índice es par o es impar. Cuando tenemos una función radical de índice par, se nos van a presentar dos casos para determinar el rango. Cuando el rango sean los reales positivos o cuando el rango sean los reales negativos. ¿Cuándo sé yo que el rango va a ser el intervalo que va de 0 a infinito positivo o lo que se conoce como los reales positivos? Pues siempre y cuando la raíz sea positiva. Es decir, si el signo que se encuentra fuera de la raíz es positivo. En cambio, el rango serán los reales negativos, es decir, el intervalo que va de menos infinito hasta 0, si fuera de la raíz encontramos el signo menos. Entonces, para el rango, cuando el índice es par, tenemos que tener presente el signo que se encuentre fuera de la raíz. Si ese signo es positivo, el rango irá de 0 a infinito positivo. Si ese signo es negativo, el rango irá de infinito negativo hasta 0. En el caso de que sea una función impar, pues el rango simplemente van a ser todos los números reales. No hay que hacer ningún proceso, siempre y cuando se tenga una función radical y que este índice, que este numerito de aquí sea un número impar. Si el número es impar, pues simplemente decimos que el rango de esa función serán todos los números reales. Pero vamos con algunos ejemplos. Nos piden determinar el dominio, rango y la gráfica de la función dada.
Lo primero que tenemos que identificar es si hablamos o no de una función radical. Aquí vemos la raíz, es decir, tenemos una función radical. Y lo segundo es determinar qué tipo de índice tenemos. En este caso tenemos un índice par. Recuerden que cuando no aparece numerito aquí estamos hablando de la raíz cuadrada, es decir, índice 2. Entonces tenemos una función radical de índice par. Cuando tenemos una función de índice par, para calcular su dominio, recuerden que tenemos que tomar lo que está dentro de la raíz y hacerlo que sea mayor o igual a 0. Recuerden que este proceso se hace es porque tenemos una función radical de índice par. Entonces tomamos lo que está dentro de la raíz y lo hacemos mayor o igual que 0. Porque recuerden que las raíces de índice par solamente admiten valores positivos y el 0. Nos queda planteada una desigualdad, lo que conocemos, en este caso, bueno, sería una inecuación. Y recuerden que las inecuaciones se resuelven muy parecido, de la misma forma que las ecuaciones, lo único que cambia es la solución. Ese 4, que es negativo, pasa al otro lado positivo. Y este 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces nos queda que x será mayor o igual a 4 medios. Pero 4 medios recuerden que equivale a 2, porque 4 entre 2 es 2. Entonces nos están hablando que el dominio de esta función van a ser todos los números reales que sean mayores o iguales que 2. Y recuerden que cuando hablamos de todos los números reales mayores o iguales que 2, hablamos del intervalo que va de 2 hasta infinito positivo. ¿Por qué colocamos el 2 cerrado? Porque nos están hablando de que puede ser igual a 2 y busca el infinito positivo porque nos están hablando de que sea mayor que ese valor. Entonces el dominio de esta función sería el intervalo que va de 2 cerrado hasta infinito positivo. Para determinar el rango, recuerden que también es importante tener presente que tenemos una función de índice par y además que la raíz es una raíz positiva, o sea, el signo que está por fuera es un más. Aunque no aparezca, ya sabemos que cuando no hay un signo por delante es porque es positivo. Entonces, como el signo que está por fuera de la raíz y delante es positivo, entonces podemos decir que el rango de esta función irá desde 0 hasta infinito positivo. Es decir, lo que equivale a los reales positivos. Para graficar este tipo de funciones recomiendo siempre realizar una tabla de valores. ¿Ok? Pero esa tabla de valores, recuerden que los valores de la variable independiente los damos nosotros. Y esos valores tienen que estar sujetos al dominio que hallamos anteriormente. Recuerden que el dominio de esta función habla de todos los números reales mayores o iguales que 2. Entonces, por esa razón yo les voy a dar unos valores específicos a esta tabla. Serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Todos esos números que le acabo de dar a x cumplen con la condición de ser mayores o iguales que 2. Recuerden que para hallar el valor de y, lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de estos valores de x en nuestra función. Entonces, comencemos para hallar el valor cuando x sea 2. Nos quedaría f de 2 igual. Aquí donde está x ya no vamos a colocar a x sino el valor que le estamos dando, que en este caso es 2. Entonces 2 por x sería 2 por 2, 4, menos 4, y eso es igual a la raíz cuadrada de 0, que equivale a 0. Se preguntarán por qué cambié f de x si aquí me hablaban de y. Recuerden que una función se puede representar como y o se puede representar como f de x. Para hallar el valor de x, cuando x sea 3, hacemos el mismo proceso. Reemplazamos en nuestra función a x por 3, 2 por 3, 6, menos 4, eso es igual a la raíz de 2, y vamos obteniendo nuestros valores. Y así lo hacemos con el 4, así lo hacemos con el 5, y así lo hacemos con el 6. Y obtenemos la tabla de valores que nos va a permitir hacer un bosquejo de nuestra gráfica. Luego lo que tenemos que hacer es cada una de las parejas ordenadas que se forma, 2,0, 3,141, 4,2, 5,244, 6,282, cada una de esas parejas pues la tenemos que ubicar
en nuestro plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos nuestra pareja 2,0 cuando x es 2 y s es 0. Aquí tenemos nuestro punto 3,141 cuando x es 1, y es 1,41. Cuando x es 4, el valor de y es 2. Cuando x es 5, el valor de y es 2,44 y así sucesivamente. Y luego de haber ubicado nuestros puntos, pues trazamos una línea, en este caso curva, que una nuestros puntos. Y eso que tenemos ahí es la gráfica de la función raíz de 2x menos 4. Vamos con otro ejemplo. En este caso, nuevamente tenemos una función radical, aparece la raíz, y de índice y par, nuevamente, una raíz cuadrada en este caso. Raíz cuadrada de x a la 2 menos 4. Recordemos entonces que cuando queremos calcular el dominio de una raíz, de una función radical de índice par, tenemos que tomar lo que está dentro de la raíz y hacerlo mayor o igual a 0, siempre mayor o igual a 0. Y nos queda una inecuación. En este caso tenemos una inecuación cuadrática. ¿Listo? A resolverla por cualquiera de los métodos que conozca. Factorización, fórmula general también es posible. El método que decida para resolver esta ecuación cuadrática, el de su conveniencia, el que se le haga más fácil. Yo utilicé factorización y de ahí obtenemos dos valores. Cuando x sea mayor o igual que menos 2 o cuando x sea mayor o igual que 2. Recuerden que estos valores también los puede hallar aplicando la fórmula general si se le hace más fácil. ¿Qué hacemos con esos dos valores? Listo. Esos dos valores los vamos a ubicar en la recta numérica. Menos 2 y 2. Luego, cuando nosotros ubicamos esos dos valores, nos damos cuenta que nos queda dividida nuestra recta numérica en tres partes. Esta parte que va hacia los negativos, que forma el intervalo de menos 2 buscando al infinito negativo. La parte del centro, que es la que queda entre menos 2 y 2. Y esta parte de acá que va del 2 hasta el infinito positivo. Entonces nos quedan tres partes. Pero recuerden que la solución, ojo con esto, de una inecuación cuadrática siempre la determina la desigualdad. Como nos hablan de los mayores, la solución van a ser los intervalos que buscan a los infinitos, es decir, el intervalo que va de menos infinito a menos 2 y el intervalo que va de 2 a infinito positivo. Eso siempre va a ser así cuando la inecuación hable de buscar a los mayores o iguales. Entonces, el dominio de esta función van a ser la unión de los intervalos de menos infinito hasta menos 2 y de 2 hasta infinito positivo. Y recuerden que para hallar el rango tenemos una función radical de índice par, raíz cuadrada en este caso, y nuevamente tenemos que el signo que está por delante de esta raíz es un más. Por lo tanto, el rango de esa función será el intervalo que va de 0 hasta infinito positivo, lo que equivale a los reales positivos. Recuerden que para graficar recomiendo hacer la tabla de valores. Recordemos el rango de esta función, el dominio, de esta función. Recuerden que el dominio de esta función va de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Por lo tanto, los valores que le demos a x tienen que cumplir con el hecho de estar en esos intervalos. Menos 4 está en el intervalo que va de menos infinito a menos 2. Menos 3, que también está en el intervalo que va de menos infinito a menos 2. Menos 2, que también se encuentra en ese intervalo. Recuerden que ese intervalo es cerrado. 2, que aparece en el intervalo que va de 2 a infinito positivo. Y 3, que aparece también en el intervalo que va de 2 a infinito positivo. Todos los valores de x que acabo de colocar pertenecen al dominio. Recuerden que para hallar los valores de y, vamos a reemplazar cada uno de ellos en nuestra función y determinar los valores. Vamos a hallar f de menos 4, es decir, reemplazamos a x por menos 4 y nos quedaría menos 4 al cuadrado, menos 4. Se resuelve primero la potencia, menos 4 al cuadrado 16, menos 4 raíz de 12 que equivale a 3,46. Y hacemos lo mismo para el menos 3, hacemos lo mismo para el menos 2, para el 2 y para el 3. Y obtenemos
nuestra tabla de valores que nos van a permitir realizar la gráfica de nuestra función. Recuerden que para graficar cada una de las parejas ordenadas que se forman, menos 4, 3.46, menos 3, 2,23, las vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, recordemos, cuando x es 2, la función toma el valor de 0. Cuando x es 3, la función toma el valor de 2,23 y así sucesivamente. Entonces, observamos que la gráfica de nuestra función sería algo aproximado a lo que tenemos aquí. Recuerden, cuando x es 2 nos da 0, cuando x es menos 2 también nos da 0, cuando x es 3 obtenemos 2.23, cuando x es menos 3 obtenemos 2.23 y cuando x es menos 4 obtenemos 3.46. Omitamos esta primera gráfica, nos quedamos con la segunda, que es la que representa realmente esta función. Y así podemos graficar las funciones radicales. Recuerden, si les gustó este video, darle like, suscribirse y dejar sus comentarios si quieren, si les quedó alguna duda, alguna inquietud o si quieren que expliquemos algún tema. Hasta la próxima.